en áreas claves de algunas instituciones. Son las 2 de la tarde con 39 minutos. A propósito del Día Internacional de la Mujer, estamos en la línea telefónica con el antropólogo Rolando Apaza. Él conoce mejor que nadie respecto a la historia de las mujeres, de cómo han ido ganando los derechos en esta sociedad que todavía es machista, ¿no? Y todavía hay problemas de eso, de discriminación y todo ello, pero desde hace tiempo las mujeres han venido poniendo esfuerzos y ganando algunos derechos. Don Rolando Apaza, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Americana. Muy buenas tardes, Fino, muy buenas tardes a todos los amables oyentes de Americana. Efectivamente, el día de hoy es una fecha bastante importante, no solamente en el Perú, sino en muchísimos países del globo, en donde se vienen realizando una serie de actividades para conmemorar esta fecha del Día Internacional de la Mujer, que por cierto, es importante aclarar de que inicialmente era el Día Internacional de la Mujer Obrera, ¿no? Era de la mujer obrera, porque esto fue ganando terreno a partir del hecho histórico que ocurrió en Estados Unidos, en donde se daba pues la revolución industrial. Había una gran cantidad de fábricas textiles sobre todo, y en una de esas fábricas trabajaban casi todas mujeres, y ocurrió un incendio, ¿no? Se incendió la fábrica y murieron más de 100 mujeres en esa fábrica. Entonces, a raíz de ese hecho, que fue muy dramático, ¿no?, para ese entonces, es que empezaron a impulsar la celebración de la mujer obrera, de la mujer trabajadora. Pero bueno, con el tiempo, poco a poco, eso ha ido ampliándose, de tal manera que hoy en día, cuando decimos Día Internacional de la Mujer, nos referimos a todas las mujeres, ¿no?, que desarrollan actividades en diferentes campos laborales, sean mujeres comerciantes, sean mujeres empresarias, mujeres profesionales, mujeres campesinas, mujeres obreras, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día ya tenemos una celebración que ha sido ampliado a todas las mujeres del mundo, pero no hay que olvidar que inicialmente estaba referido a la celebración por el Día de la Mujer Obrera. Ese es el origen de esta fecha, estimado Rufino. Así es. Ahora, don Rolando, sí, a lo largo de los años, de cómo ha ido ganando las mujeres sus derechos, ¿no? Porque, como bien ha recordado usted, el 8 de marzo se conmemora el día en que las mujeres se declararon en una protesta, ¿no?, porque se les reivindique sus derechos en una fábrica textil en Nueva York. Pero a lo largo de los años, ¿cómo han venido ganando sus derechos? Bueno, en la historia mundial han sido los países industrializados donde poco a poco se han generado los movimientos femeninos, ¿no? No ha sido en el Perú nada más. Hay que ver de que en el siglo pasado había la explosión de la revolución industrial, a partir de la invención de la máquina de vapor, ¿no? Cuando inventan la máquina de vapor, entonces muchas máquinas ya no necesitaban la mano de obra de las personas, sino la reemplazaban por una máquina y funcionaba pues una fábrica, ¿no? Entonces, antes de la revolución industrial, mayoritariamente las mujeres trabajaban como mano de obra barata, porque trabajaban con sueldos ínfimos y trabajaban no pues 8 horas como hoy en día, ¿no? Hoy en día trabajamos 8 horas, sino que en esos tiempos tranquilamente trabajaban de 14 hasta 16 horas. Entonces han sido mujeres de esas fábricas, de esos emporios fabriles, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, que por entonces eran los países más desarrollados, en donde se dan pues las primeras manifestaciones por los derechos, ¿no?, por derechos básicos
que exigían las mujeres. Lógicamente que a partir del incendio que ocurrió en Estados Unidos, en donde las mujeres que trabajaban casi en estado de esclavitud, que efectivamente murieron, no tanto pues porque estaban dentro del edificio, sino porque las puertas estaban cerradas, o sea, así trabajaban, ¿no? Y esto me recuerda un poquito a lo que actualmente está ocurriendo en el emporio comercial Gamarra. Hay un informe muy detallado del periodismo de investigación en donde lo que ocurría en esas fábricas hace más de 100 años está ocurriendo en el Perú, en el emporio de Gamarra. Pero bueno, entonces las mujeres poco a poco han ido ganando espacio, primero en la disminución de las horas de trabajo, señalando pues que tenían que atender también responsabilidades de carácter familiar. Poco a poco empezaron a ganar derechos de carácter salarial porque tenían que atender pues las necesidades de un hogar y sobre todo aquellas mujeres que hacen las veces de padre y de madre, ¿no? Entonces yo creo que este inicio de las exigencias de derechos para las mujeres que empezó en Europa y en Estados Unidos, tarde que temprano tenían que llegar también a nuestro país. Y en el Perú, pues, primero los varones, ciertamente, empezaron a reclamar, empezaron a protestar en Lima, fundamentalmente, en Lima y el Callao, en donde después de larguísimas luchas y la intervención de muchos intelectuales, como hay en la Torre Mariate y entre otros, empezaron pues a plantear la necesidad de establecer las 8 horas de trabajo, empezaron a plantear la necesidad de unas reformas o unas leyes que favorezcan a los trabajadores, y poco a poco luego eso se fue transmitiendo a las mujeres, y de tal manera que hemos avanzado bastante, ¿no? Ciertamente hemos avanzado bastante, y podemos decir de que tenemos felizmente ya al sector femenino con algunos derechos ganados, sobre todo, ¿no?, en instituciones públicas o privadas que trabajan formalmente. Sin embargo, Rolando, sí. ¿A estas alturas ya podemos decir de que ya hay igualdad de género en la sociedad o aún no? Legalmente, ¿no?, nominalmente, constitucionalmente, sí, o sea, sí, las mujeres tienen las mismas oportunidades de derechos que los hombres. Pero ¿qué está pasando en la realidad? Porque acá hay una diferencia, ¿no?, entre lo que está escrito en los papeles y lo que realmente pasa en la realidad. En el Perú estamos más o menos 80% de la población económicamente activa en el sector informal. Entonces son millones de peruanos, dentro de ellos millones de mujeres que trabajan en el mercado informal. Nos referimos a las personas que salen a vender a las calles, que hacen negocios en los mercados. Lógicamente para ellos no hay pues las 8 horas de trabajo. Uno empieza a vender y se va pues cuando termina la mercadería. Si no termina la mercadería hay que continuar 10 horas, 11 horas, ¿no? Esas señoras que trabajan en el comercio ambulatorio, por ejemplo, no tienen derechos a ningún tipo de servicio de seguro social o vacaciones o un aguinaldo por fiestas patrias, absolutamente nada. Entonces todavía tenemos un divorcio entre lo formal y lo que realmente está ocurriendo en las calles. Es decir, en normas están escritas, las normas están escritas en papel, ¿no? Pero que en la práctica todavía hay vacío, no hay espacio que se tiene que cumplir. Sí, efectivamente, ¿no? En papeles, constitucionalmente, legalmente, ¿no es cierto?, hay la igualdad de oportunidades, pero en la realidad no es así, y ese es un desfase que todavía falta superar en nuestro país, y seguramente también en nuestra localidad, ¿no?, porque muchas veces la calificación también, ¿no?, la calificación juega mucho en contra de muchas mujeres, porque muchas de las mujeres no han tenido, ¿no?, el derecho de ir a la escuela, el derecho de ir al colegio o el derecho de cursar estudios superiores. Entonces estas damas que
por razones económicas, familiares, o de repente porque proceden de las zonas rurales en donde las oportunidades educativas han sido limitadas. Entonces, cuando llegan a las ciudades, pues no tienen la suficiente calificación formal que las leyes exigen, ¿no? Hoy en día sabemos muy bien que hasta para ser chofer ya tiene que tener secundaria completa, pero mucha gente a la justa se ha terminado primaria y por lo tanto no puede conducir, ¿no? Por más que tenga habilidades, por más que tenga capacidades, por más que la ley diga que todos tenemos las mismas oportunidades, pero echa la trampa también. Entonces, muchas mujeres no pueden ejercer algunos oficios porque no tienen la calificación necesaria. Entonces, es un tema estructural, ¿no? Que todavía no hemos superado y que todavía queda pendiente en la agenda nacional. Ahora, don Rolando, por ejemplo, recordando el Día de la Mujer, hablando de Mercedes Cabello, de cómo podemos resaltar, por ejemplo, esa lucha que ha tenido la escritora moqueguana, ¿no? Bueno, en la historia del Perú, en nuestro proceso histórico, han habido dos etapas en donde han gravitado nítidamente las mujeres. Lo que pasa, estimado periodista, estimados oyentes, es que la historia se ha encargado también de ocultar esas dos etapas. No está haciendo el esfuerzo de visibilizar a las mujeres que protagonizaron en estas dos etapas. ¿Cuáles son estas dos etapas? Una está relacionado al movimiento revolucionario de este descendiente de Inca, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. En la rebelión de José Gabriel Condorcanqui hay una gran cantidad de mujeres que protagonizaron las batallas, protagonizaron toda la organización logística de la rebelión, pero de quienes no se dice casi nada. A las justas mencionan, por ejemplo, a Micaela Bastidas, ¿no? Cuando escuchamos hablar de la rebelión de Túpac Amaru, a las justas se escucha a Micaela Bastidas, pero casi nada se dice de Bartolina Sisa, nada se dice de Tomás Atito Condemaita, de Cecilia Túpac Amaru, de Marcela Castro, en fin, de Juana Azurduy y de muchas otras mujeres que desplegaron un coraje y una valentía para luchar contra el coloniaje español. Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente, hay que visibilizar a esas mujeres que lucharon en el contexto de la rebelión de Túpac Amaru para que puedan servir de ejemplo para las nuevas generaciones. Han sido mujeres que muchas de ellas podían estar viviendo tranquila con sus esposos, sus hijos, pero que sin embargo se embarcaron en una rebelión viendo tantas injusticias, ¿no? Y una injusticia grande es de que la historia peruana no las reivindica hasta este momento. Y en una segunda etapa, en donde pertenece justamente Mercedes Cabello de Carbonera, es este grupo de mujeres intelectuales post-guerra con Chile. O sea, después de la guerra con Chile aparece nítidamente un grupo de mujeres donde está Mercedes Cabello, donde está Carolina Freire, está Teresa González, está María Jesús Alvarado, está María Nieves y Bustamante, Magda Portal, Clorinda Mato de Turner, que dicho sea de paso era una amiga muy allegada de Mercedes Cabello. Estas mujeres tienen la característica de que son intelectuales, son mujeres filósofas, son mujeres pedagogas, son mujeres literatas, son mujeres que remecen la actividad académica, la actividad política de entonces en el Perú, de tal manera que, por ejemplo, en el caso de Mercedes Cabello, tiene convicciones republicanas y abiertamente apoya a Andrés Avelino Cáceres en ese entonces, y se enfrenta abiertamente a Nicolás de Piérola. Es más, escribe un libro, ¿cierto?, en donde retrata a Nicolás de Piérola. Imagínense, ¿no? En esos tiempos las mujeres no votaban, no tenían derechos, pero sin embargo aparecen esas mujeres que no tuvieron temor para poder señalar. Claro, tuvieron coraje, ¿no?, para poder enfrentarse en tiempos difíciles. Por supuesto.
Pero ¿qué está faltando? Falta visibilizar también a estas mujeres, porque yo creo que si a estas mujeres como María Jesús Alvarado, como Carolina Freire, como Bustamante Rivero, como Mercedes o Clorina Mate de Carnero, bueno, si a estas mujeres las logramos visibilizar, las llevaríamos a las escuelas, a los colegios, a los tecnológicos, a las universidades, seguramente se convertirían en patrones a seguir para las nuevas generaciones. ¿Y por qué cree, ocultas, ¿no? ¿Por qué cree, don Rolando, de que no se incluye, por ejemplo, la historia, la trayectoria de Mercedes Cabello o de mujeres destacadas en la currícula de estudios, ¿no? Por lo menos en el nivel de educación básica regular? Porque este modelo educativo no ha sido hecho por peruanos pensando en el Perú. Son modelos educativos que nos mandan desde el extranjero, ¿no? Están diseñados para convertirnos en individuos globales, ¿no? Sin identidad cultural, sin memoria histórica, de tal manera que más estamos pensando en los referentes externos. ¿Y qué nos dan los referentes externos? Nos dan cantantes, nos dan bailarinas, nos dan gente de la farándula internacional, nos dan Hollywood, ¿no? Entonces yo creo sinceramente, estimado Eugenio, de que aquí adrede, ¿no es cierto?, en nuestro Perú adrede están escondiendo a esas personas brillantes, a esas mujeres talentosas, a esas mujeres aguerridas, luchadoras, que tranquilamente podrían convertirse en ejemplo para las nuevas generaciones de mujeres y podrían de repente recuperar una nueva sociedad para nuestro país. Creo que ese es el temor que tienen, ¿no? Porque si no, se hablaría abiertamente en las escuelas, en los colegios, de tantas mujeres que han sido brillantes en su trayectoria, en su protagonismo a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué no las conocen? Porque alguien pues las está escondiendo. Y porque también hay un silencio cómplice de nuestras autoridades que teniendo recursos, tranquilamente podrían también hacer el esfuerzo de poner a consideración de todo el sistema educativo a estas mujeres brillantes, pero no lo hacen, ¿no? O sea, no lo hacen, probablemente porque desconozcan, ¿no? O probablemente pues porque no hay interés en el tema educativo, ¿no? De repente para ellos la educación es regalar pelotas, regalar cuadernos, y no es transformar el pensamiento de las nuevas generaciones. Ahora, don Rolando, si bien las mujeres han avanzado bastante en lograr que se reconozcan sus derechos en el mundo católico, pero hay mujeres todavía en el Medio Oriente, ¿no? En países donde realmente no se les reconoce, incluso hay limitaciones, sanciones incluso para las mujeres. Sí, ese es un tema, digamos, cultural, ¿no? Ese es un tema cultural, eso depende mucho de cada una de las culturas. Seguramente, si nosotros hubiéramos nacido en el Medio Oriente, si nosotros hubiéramos nacido en Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? O en Irán, ¿no? Probablemente hubiéramos nacido en Afganistán, digamos, estaríamos cumpliendo esos ritos, ¿no? Porque esto es cultural. Si hubiéramos nacido ahí, hubiéramos asimilado esa cultura. Pero hemos nacido acá y asimilamos otros patrones culturales. Pero claro, a nuestra vista, desde afuera podemos ver de que efectivamente todavía por efectos de la religión se sigue relegando a las mujeres a un segundo plano. Y de esto no se salva el cristianismo, si no veamos las iglesias evangélicas, donde textualmente lo dicen, ¿no? Las mujeres deben servir a los varones, y sacan textos bíblicos para demostrar que efectivamente así tiene que ser, ¿no? Y bueno, en el catolicismo hasta ahora no podemos ver una sacerdotisa haciendo una misa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la religión en estos momentos sigue siendo, ¿no?, un elemento que, retarda la liberación de la mujer. Pero si bien en el mundo cristiano se ve distinta las cosas, pero hay otros problemas graves, ¿no? Por ejemplo, el racismo o la discriminación que todavía se mantiene, ¿no? ¿Y cómo desterrarlo eso? Yo creo que ese es un tema que ha saltado
dramáticamente en el Perú la semana pasada. Todos a nivel nacional, bueno, espero que todos, ¿no?, hemos podido ver las imágenes en donde mujeres aymaras provenientes de Puno marchan en la capital de la República, y cuando se acercan sin armas, sin nada, ¿no? No tienen palos, no tienen piedras, no tienen nada, pero se acercan a la policía y la policía les dispara bombas lacrimógenas al cuerpo, ¿no? No sé si hubiera hecho lo mismo el policía, si hubiera sido una mujer rubia, con tacos, con un traje elegantísimo. Yo creo que el policía lo hubiera pensado 2 veces, ¿no? Pero en este caso, como ya lo han demostrado también, ¿no es cierto?, este hecho de cholear, ¿no?, de considerar de que todavía en el Perú tenemos ciudadanos de segunda categoría, yo creo que eso ocurrió la semana pasada, ¿no? Entonces, como es una chola, le disparamos al cuerpo a 3 metros de distancia, ¿no es cierto? Que si hubiera sido una gringuita bien vestidita y con tacos, no se hubieran atrevido, probablemente hasta le hubieran hecho un espacio para que pase, ¿no? Entonces, es clarísimo todavía y a propósito de así es, a propósito de eso, don Rolando, recordemos lo que dijo el ministro de Educación, ¿no? La máxima autoridad de educación, Óscar Becerra, cuando la comparó, por ejemplo, a aquellas mujeres que estaban protestando cargadas de sus hijos en Lima y que intentaban pasar una barrera humana de policías, y que tras eso el ministro de Educación lo comparó a las aymaras con animales, ¿no? Y lo terrible que ocurra eso en un país que decimos que es democrático. Terrible, no solamente terrible por la forma denigrante en que se expresan de la mujer peruana, porque son mujeres peruanas. O sea, un peruano raciando a un peruano, eso es pues realmente increíble, y todavía proveniendo de un ministro, ¿no es cierto?, un ministro, sino que encima tienen un vacío total de identidad nacional, porque hay que recordar, estimado Rufino, estimados oyentes de Americana, hay que recordar que, por ejemplo, en la guerra con Chile, cuando tuvimos este conflicto con Chile, 1879-1883, las mujeres acompañaban a sus esposos soldados, cargados de sus bebés, cargando sus ollitas, sus cubiertos, porque tenían que atender al marido que estaba luchando en la guerra. Entonces, cuando las mujeres acompañan a los soldados, ¿no es cierto?, a los soldados a defender la soberanía peruana, entonces son mujeres valientes, ¿no? Son mujeres valientes. Pero cuando la mujer lleva a su bebé en una marcha pacífica, entonces son denigradas, son raciadas, son tratadas como ciudadanos de segunda categoría. Quiere decir entonces que estos sectores conservadores ni siquiera conocen la historia del Perú. No conocen, pero tienen el DNI y se creen con el derecho de conducir los destinos del Perú. Ojalá es que eso podamos superar, porque no podemos vivir, en una sociedad con justicia social si es que seguimos raciándonos entre nosotros. Y siempre, lamentablemente, estimados oyentes, son las mujeres originarias, por un lado, que son las protectoras de la naturaleza, las conservadoras de nuestras tradiciones ancestrales, son las que los peores índices de desarrollo llevan en el Perú. Todos sabemos que en las zonas rurales, en las poblaciones originarias, la educación es de la peor calidad, la salud es de la peor calidad, no hay carreteras, no hay caminos, internet, ni soñar. Entonces, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo en este país que se llama democrático, o como lo hemos escuchado a Dina Boluarte, ¿no?, diciendo de que vamos a trabajar por las mujeres, pero disparándole a quemarropa a una mujer, no vamos a cambiar en absoluto? Ahí hay doble discurso, ¿no? Una sociedad racista, ¿no? Hay doble discurso. Es un doble discurso. Bien, ahora, don Rolando, en la política, por lo menos en la educación, bueno, a percepción personal, creo que hay un equilibrio, ¿no?, que ya ganaba por las mujeres, pero en la política, ¿ya se equilibró la participación de varones o mujeres, o todavía continúa esa marginación? Continúa la marginación pese a los esfuerzos que se han hecho, ¿no? Hoy en día,
si uno quiere ser candidato a una alcaldía, tiene que prever, ¿no? Tiene que prever en la lista muchas cuotas, la cuota de la juventud, la cuota campesina, y tiene que prever la cuota femenina. Eso es cierto, ¿no? Eso evidentemente va a hacer de que encontremos regidoras, mujeres regidoras, para decir, ¿no?, que tenemos una equidad de género en el Perú. Pero echa la ley, echa la trampa, ¿no? Muchos candidatos efectivamente cumplen con la cuota femenina, a la vez cumplen con la cuota juvenil, a la vez cumplen con la cuota de comunidad campesina, pero va en el último lugar, ¿no? También se dan ese tipo de casos, ¿no? O sea, cumplen con la ley, pero al final salen con unas artimañas de tal forma que finalmente no se da en el hecho, ¿no? Entonces, es que también tenemos que comprender de que cuando se hacen leyes de arriba para abajo, no siempre funcionan, ¿no? Muy distinto es cuando el esfuerzo va de abajo para arriba, es decir, si hubiéramos sido testigos, ¿no? Hubiéramos sido testigos de grandes manifestaciones femeninas exigiendo leyes de paridad en las listas congresales, municipales, etcétera. Seguramente podemos decir que son derechos legítimamente ganados y sabrían, digamos, defenderlos, ¿no? Pero lamentablemente pues no ha sido así en el Perú. En el Perú simplemente se han dado las leyes pensadas desde arriba. Entonces, por eso todavía tenemos dificultades, ¿no? ¿Cuántas alcaldesas tenemos en Moquegua, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas alcaldesas tenemos? Siquiera llegarán al 50%, al 40%, al 30%, al 20%, y en el Perú, ¿cómo estamos?, ¿no? Entonces yo creo que todavía nos falta mucho para lograr la paridad, pero esa paridad no tiene que ser también impuesta, tiene que ser construida, y en ese sentido creo que las autoridades, desde los distritos provinciales, en la misma región, hay que promover la creación de escuelas femeninas de líderes, ¿no? El liderazgo femenino se tiene que construir, y se tiene que construir a través de escuelas, y esas escuelas tienen que comenzar pues desde el jardín, ¿no? A través de los municipios escolares, en la primaria, en la secundaria. Ahí es donde se tiene que construir la necesidad de participación femenina, porque si vamos a esperar a que termine la universidad y las involucramos en un proyecto político, por decir, probablemente tenga menos posibilidades de desempeñarse como tales. Entonces, si eso lo llevamos a las escuelas, a los colegios, desde esos espacios, ¿no?, empezamos a trabajar el tema del trabajo en equipo, de la toma de decisiones. Entonces seguramente que las mujeres, cuando ya egresen de las universidades, estarán en mejores capacidades para poder asumir cargos de elección popular, pero de manera mucho más efectiva de lo que nos gustaría esperar. ¿Qué otras tareas están pendientes por reconocer los derechos de las mujeres, por ejemplo, por lo menos en nuestro país? Mira, nos falta mucho trabajar desde el lado humano, ¿no? Desde el lado humano todavía no alcanzamos a entender la dimensión del trabajo femenino. A veces pensamos equivocadamente que la mujer que ha estudiado medicina y es doctora, ¿no?, es doctora, es más, se fue al extranjero a hacer una maestría, ¿no?, es una médica altamente calificada, entonces a ella sí le debemos galardonar con medallas, con diplomas, ¿no?, por sus logros intelectuales, por sus logros académicos, bien ganados, ciertamente, ¿no? Pero nos olvidamos totalmente de las mujeres humildes que salen a los mercados a trabajar, a ganarse el pan con ese mismo ahínco, con ese mismo ímpetu de lucha, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, ¿cuántas mujeres que venden cebollitas, que venden limoncito en la calle, que venden palpitas, que venden pesitos, a cuántas de esas mujeres las han galardonado?